Ok, en esta ocasión vamos a ver cómo podemos realizar algunas pruebas fáciles o relativamente fáciles para esos casos donde tenemos problemas de fallas de encendido. Como sabemos, los misfires o las fallas de encendido son problemas muy comunes en los autos. Como sabemos, los motores de los vehículos generalmente van a tener 4, 6 u 8 cilindros, por ejemplo, es lo más usado. Entonces, dependiendo del número de cilindros del motor, obviamente lo ideal es que cada uno de los cilindros tengan un aporte en cuanto a la potencia igual o muy parecido. Entonces, si alguno de los cilindros tiene alguna falla, ahí es cuando vamos a tener misfires o fallas de encendido en uno de los cilindros. Y por lo tanto, este cilindro no va a estar contribuyendo de igual manera o no va a estar generando la misma potencia que el resto de los cilindros. Entonces, inicialmente lo que podemos decir es que cuando hay fallas de encendido en el vehículo hay diferentes síntomas, hay diferentes señales que nos pueden estar indicando que tenemos problemas de fallas de encendido, ya sea en uno o más de alguno de los cilindros. Generalmente los síntomas o las señales que vamos a ver cuando tenemos fallas de encendido son alto consumo de combustible, motor que tiembla, sobre todo en marcha mínima, falta de fuerza o falta de potencia, esa es la otra, humo negro por el escape, olores desagradables en el escape, a gasolina cruda. Básicamente esos serían los síntomas o las señales más claras, más llamativas. Obviamente puede haber más, como el cascabeleo y todo ese tipo de síntomas que ya se derivan de ese síntoma que es cuando el motor tiembla o tiene falta de potencia, cuando tiembla mucho en marcha mínima. Entonces, si tenemos esos síntomas, es muy probable que tengamos fallas de encendido. También es importante aclarar o tener en cuenta así rápido qué es lo que necesitamos para que los cilindros del motor funcionen de manera adecuada. Y lo que se necesita básicamente es compresión. Tiene que haber buena compresión en cada uno de los cilindros. Tiene que haber combustible, en este caso gasolina, la cual tiene que ser pulverizada por medio del inyector a cada uno de los cilindros. También tenemos que tener chispa proporcionada en este caso por la bobina y la bujía, que también tiene que ser entregada de manera correcta en los cilindros. Y también tenemos que tener aire. Entonces, hacia grandes rasgos, si tenemos todos estos componentes, vamos a tener una buena combustión en cada uno de los cilindros. Entonces, cuando alguno de estos factores falla, por ejemplo, baja compresión, vamos a tener fallas de encendido. Si tenemos problemas de entrega de combustible, ya sea problemas con el inyector, baja presión de combustible, inyector tapado, semitapado, vamos a tener fallas de encendido. Si tenemos problemas con la chispa, ya sea problemas con la bobina, con la bujía o con alguna de las señales que llegan a las bobinas, por ejemplo, alguno de los cables, si son bobinas individuales, vamos a tener fallas de encendido en un cilindro. Y en el caso del aire, aquí generalmente cuando hay restricciones en la entrada de aire o que hay algún problema en cuanto a la entrada de aire a los cilindros, en ese caso generalmente el problema es más generalizado, no es solamente a un cilindro. Básicamente esas son las posibilidades que tenemos para las fallas de encendido. Obviamente cuando hay baja compresión hay diferentes posibilidades, pueden ser por anillos, puede ser por junta de la cabeza dañada, puede ser por válvulas ya sea de admisión o de escape. Si alguna de las válvulas no cierra adecuadamente, por ahí se puede fugar la compresión. A grandes rasgos, esas son las posibilidades que tenemos cuando tenemos una falla de encendido. Entonces, dicho todo esto a manera de introducción, ahora sí vamos a ver las pruebas fáciles que podemos hacer. Entonces, la primera prueba que podemos hacer es ver si tenemos la luz del check engine iluminada en el tablero. Eso es lo primero. Si tenemos la luz del check engine y aunque no tengamos la luz del check engine, lo que podemos hacer es conectar un escáner. Podemos conectar un escáner OBD2 en el enlace de datos OBD2. Esto es para vehículos del 1996 en adelante. Entonces conectamos un escáner OBD2, puede ser un escáner como este, un escáner avanzado o un lector de códigos como este, sencillos, baratos, se puede conectar y de esa manera vamos a poder saber si tenemos códigos de falla almacenados en la computadora. Entonces, si tenemos una falla de encendido o un misfire, vamos a encontrar códigos de falla que puede ser desde el P0300 para fallas aleatorias que pueden ser en cualquiera de los cilindros o P0301 a P0308 dependiendo del número de cilindros que tenga el motor. Entonces, si no tenemos códigos de falla o si no tenemos escáner o si el escáner no nos marca nada, que también es muy común que pase, pero aún así tenemos esos síntomas de fallas de encendido, lo que podemos hacer es hacer otro tipo de pruebas que vamos a hacer a continuación. Entonces, otra prueba que podemos hacer, ya sea con los conectores de las bobinas, si son bobinas individuales. Si no tiene bobinas individuales, podemos utilizar
los conectores de los inyectores. Los inyectores van a ir en el riel de inyectores, en esta parte. Generalmente van las bobinas y a un lado de la tapa de válvulas vamos a encontrar los inyectores. A veces hay fácil acceso, otras veces no hay fácil acceso. En este caso, el acceso más fácil lo tienen aquí las bobinas, por ejemplo, ya que los inyectores están acá en la parte de atrás. Tengo que quitar esto de aquí. Por lo tanto, inicialmente podemos hacer esta prueba que voy a hacer, y lo que se va a hacer a continuación es, voy a encender el vehículo en marcha mínima y con cuidado hay que venir y hay que ir desconectando cada uno de los conectores y vamos a notar la diferencia. Obviamente, cuando un vehículo tiene fallas de encendido, y eso es lo interesante de este vehículo, que sí tiene fallas de encendido, lo que va a pasar es que cuando desconectemos un cilindro que está bien, que está funcionando al parejo de los demás, vamos a notar inmediatamente la diferencia en el comportamiento del motor. Si el cilindro está bien, se va a notar una diferencia grande. Y por el contrario, si desconectamos el cilindro que está mal, no vamos a notar mucha diferencia, porque ese cilindro no está contribuyendo de igual manera que los otros cilindros y por lo tanto ahí vamos a determinar cuál es el cilindro que está fallando. Puede ser uno o más de alguno. Entonces voy a arrancar el vehículo y vamos a hacer esa prueba, en este caso con los conectores de las bobinas individuales en este vehículo, que como lo menciono, sí tiene falla de encendido y aquí lo vamos a ver claro. Como se puede ver, ahí encontramos la falla. Cuando quito este conector, el motor no falla igual que cuando quito estos dos conectores. Entonces, como pudimos ver, de esa manera podemos determinar dónde está la falla o las fallas de encendido. En este caso claramente vimos que la falla de encendido viene en el cilindro 3. Aquí está la banda de tiempo, este será el 1, 2 y 3. Entonces, este cilindro es el que está fallando. Ahora, ¿qué podemos hacer para acercarnos más a la falla que tiene este cilindro? Ya que, como lo estábamos mencionando, hay diferentes posibilidades. Las más comunes son problemas en la entrega de combustible, que puede ser el inyector, por ejemplo, o problemas con la bobina o la bujía, problemas de chispa, y el otro pueden ser problemas de compresión. En cuanto a aire, es poco probable, ya que solamente el problema está en este cilindro, y cuando hay problemas en la entrada de aire, que hay por ejemplo fugas de vacío o un filtro de aire tapado, esos problemas afectan a todos los cilindros. Por lo tanto, esas serían las posibilidades más comunes, por lo menos inicialmente. Entonces, a continuación lo que podemos hacer es ir descartando posibilidades. Entonces, la primera posibilidad es que el cilindro no tenga chispa, pero en este caso en particular no es muy lógico que el problema sea la chispa, debido a que este cilindro sí trabaja parcialmente, ya que vemos, por ejemplo, que cuando desconectamos la bobina hay un cambio, es mínimo, pero sí hay un cambio, y en este caso en particular eso me está indicando que sí hay chispa en la bobina, ya que hay un cambio. Si no hubiera chispa y yo desconectara el conector, no se tendría que ver ningún cambio, o sea que el cambio tendría que ser cero, por lo cual ya de primera intención lo que estoy viendo aquí es que el problema no viene por falta total de chispa. Pero de cualquier manera voy a mostrar cómo se puede hacer la prueba para determinar si hay chispa o no chispa. Entonces lo que tenemos que hacer, si tenemos la duda si hay chispa o no chispa en el cilindro, lo que tenemos que hacer es utilizar un probador de chispa para revisar si hay chispa aquí en el cilindro o no la hay. Hay diferentes formas de probar chispa en un cilindro, pero la que yo recomiendo ampliamente es un probador de chispa. Yo el que utilizo es este, que me ha salido bastante bueno. Me gusta porque tiene un
espacio, una tolerancia o un gap bastante importante aquí, lo cual pone a prueba bastante bien las bobinas y es una medida estándar que funciona para prácticamente todos los vehículos. Yo lo utilizo bastante seguido, tengo muchos años con este tipo de probador y me ha salido bastante bueno. De todas maneras voy a poner links en la descripción, pero este es uno de los probadores que más me gusta a mí. Muy fácil de usar y muy efectivo. Entonces lo que tengo que hacer es desconectar la bobina, ya que este va a actuar como si fuera la bujía para que podamos ver si hay entrega de chispa o no en este cilindro. Entonces ahí conecté el probador de chispa, tiene que estar conectado como si fuera la bujía aquí a la bobina y el probador de chispa tenemos que conectarlo a una buena tierra. De preferencia hay que conectarlo a una tierra física. Y por ejemplo, si queremos encontrar una buena tierra, generalmente lo que tenemos que buscar es un lugar metálico que esté conectado aquí al motor, que sea metal expuesto, que no esté pintado. Si queremos revisar mejor cómo encontrar una muy buena tierra, pues lo podemos hacer con la lámpara de pruebas. La conectamos a positivo de batería, utilizamos cualquier lámpara de pruebas y si la lámpara de pruebas se ilumina, quiere decir que ahí hay una buena tierra y ahí podemos hacer la conexión. A mí me gusta usar cables gruesos, yo utilizo estos cables que son para pasar corriente. Entonces lo conecto un cable a la tierra, al lugar donde sé que hay buena tierra. Ahí está. De esa manera hay una muy buena conexión a tierra. Entonces lo que voy a hacer a continuación es arrancar el vehículo y revisar si hay chispa o no hay chispa. Si hay chispa, aquí la vamos a ver definitivamente. Como pudimos ver claramente, en este caso esta bobina sí está entregando chispa de manera correcta, lo pudimos ver muy claramente. Y aparte de eso, pues nos dimos cuenta que el vehículo arranca muy similar a si estuviera la bobina conectada, lo cual me sigue confirmando que el cilindro donde está el problema es este cilindro. Entonces ya en este punto nos estamos dando cuenta de que hay falla en el cilindro 3 y de que el problema no es la chispa. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Y bien, lo que pudimos ver aquí fue la prueba, en este caso, de balance de poder de los cilindros, pero ahora en vez de utilizar los conectores de las bobinas, lo que utilicé fue los conectores de los inyectores. Y en este caso vimos los mismos resultados. Cuando desconecto los conectores del 1, el 2 y el 4, se nota mucho la diferencia, se nota cómo falla el motor notoriamente. Y cuando desconecto el cilindro 3, se nota una diferencia pero mínima. En este caso se notó prácticamente lo mismo que al desactivar la chispa o la bobina en este caso, lo cual me está dando a entender de que tampoco el problema viene por falla total del inyector, ya que si el inyector no estuviera contribuyendo para nada en cuanto a entrega de combustible, no tendría que haber ninguna diferencia. Tendría que desconectar y conectar el inyector y no notarse prácticamente nada, lo cual no ocurrió. Se notó un poco, obviamente no igual que los otros cilindros, pero sí se notó un poco esa diferencia, al igual que cuando desconecté la bobina de ignición. Entonces, en este caso, el problema no parece venir ni de parte del inyector, ni de parte de la
chispa. Por lo tanto, lo que nos queda aquí es hacer la prueba de compresión, que es la otra prueba entre comillas sencilla que podemos hacer para determinar si hay problemas mecánicos en el motor, que en este caso sería lo más probable. Y ya para terminar, cuando no tenemos claro que el problema esté ocasionado ni por la entrega de combustible, en este caso inyector, o por problemas de entrega de chispa, ya sea la bujía o la bobina, en este tipo de casos tenemos que seguir con otra de las pruebas básicas y muy importantes que tenemos que hacer cuando hay fallas de encendido y no le encontramos una solución con lo que ya mencionamos previamente. Y me estoy refiriendo a la prueba de compresión. En la prueba de compresión vamos a meter un manómetro de presión. Obviamente hay que seguir todas las indicaciones para hacer la prueba de compresión. Tenemos que quitar todas las bobinas y todas las bujías. Tenemos que deshabilitar de preferencia la bomba de gasolina para que no haya entrega de gasolina en los cilindros. Entonces lo que vamos a hacer es que obviamente el vehículo tiene que estar a la temperatura normal de funcionamiento. Entonces una vez que tenemos ya el motor sin bobinas y sin bujías, lo que tenemos que hacer es hacer la prueba de compresión en todos y en cada uno de los cilindros. Si tenemos un cilindro con fallas o con problemas mecánicos, las lecturas de compresión van a ser bajas en uno de los cilindros y claramente nos vamos a dar cuenta. Si tenemos las especificaciones del vehículo en el que estamos haciendo las pruebas específicamente, está bien, y si no, por lo menos sí podemos darnos cuenta. Si hay una falla considerable en uno de los cilindros, vamos a notar que uno de los cilindros tiene lecturas inferiores al del resto de los cilindros, y ese es el cilindro en el cual tenemos el problema. En el caso de este vehículo ya hice la prueba de compresión también, y en el caso de este vehículo, después de hacer la prueba de compresión, ahí es donde me pude dar cuenta que el cilindro número 3 tiene compresión baja. Por lo tanto, esa es la causa por la cual el cilindro no tiene buena combustión, no está aportando la misma energía que el resto de los cilindros, ya que en este caso, al tener una compresión muy inferior a la especificada, la mezcla aire-combustible no se comprime lo suficiente, hay fuga de compresión, por lo tanto, la combustión no es de buena calidad, no se entrega potencia y por eso vamos a tener, como en el caso de este vehículo, una falla de encendido crónica, que por más que se cambien inyectores, se laven inyectores, se cambie bujías, se haga mantenimiento, se haga lo que se haga, la falla de encendido siempre va a estar en este cilindro. De tal manera que básicamente esas son las posibilidades más comunes que tenemos cuando hay fallas de encendido. En este caso lo vemos en un caso real. Y ya para terminar, hablando de esos escenarios como este, donde tenemos baja compresión, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las posibilidades o cuáles son las principales causas por las cuales podemos tener baja compresión en los cilindros? Y para esto hay diferentes posibilidades. Puede ser pérdida de compresión por anillos flojos del pistón. La otra causa pueden ser las válvulas, una o más de alguna de las válvulas que no esté cerrando completamente. Si no cierra completamente, se fuga esa compresión y no tenemos buena combustión en el cilindro. Y la otra causa puede ser la junta de la cabeza o la junta de la culata, el empaque de la cabeza, que esté dañado y que esté permitiendo que se fugue la compresión del cilindro, ya sea principalmente a las camisas de agua, a los pasajes de aceite o a otro de los cilindros, que en este caso se comunicarían dos cilindros y tendríamos lecturas de compresión bajas en dos cilindros, en este caso cilindros que estén juntos. Básicamente esas son las posibilidades. Y adicionalmente, cuando tenemos ya detectado un problema de baja compresión, hay otras pruebas que podemos hacer adicionales, como son por ejemplo la prueba húmeda, donde hacemos la misma prueba de compresión en el cilindro afectado, pero previamente ponemos un poquito de aceite. Esto con la finalidad de que ese aceite actúe como un sello temporal que va a llegar hacia los anillos. Entonces volvemos a hacer la prueba de compresión y si las lecturas suben considerablemente, quiere decir que el problema está muy orientado hacia la pérdida de compresión en los anillos. Esa es una prueba que podemos hacer. La otra prueba que podemos hacer es la prueba de fuga en los cilindros y esa se hace con un manómetro especial en el cual se mete aire al cilindro. Obviamente tenemos que poner el cilindro en punto muerto superior para que esté el pistón en la parte superior, las válvulas completamente cerradas y de esa manera vamos a meter aire y con esta herramienta vamos a poder determinar cuánto aire se pierde, si se pierde una cantidad considerable de aire y en ese caso nos podemos dar cuenta si se está perdiendo aire, por ejemplo, por las válvulas y si no es por las válvulas vamos a confirmar que el aire se está yendo por los anillos, ya que va a salir aire ya sea por una de las mangueras
de vacío, si es por válvulas de admisión, si es por válvulas de escape, vamos a encontrar que la presión se está fugando a través del escape. Y si es por tema de anillos, por ejemplo, vamos a encontrar esa presión revisando la varilla del aceite o revisando el tapón donde se agrega el aceite. Y la otra posibilidad sería la misma junta de la cabeza. Y en ese caso, en la tapa del radiador o en el depósito de refrigerante, si no tiene tapa de radiador, ahí nos vamos a dar cuenta si en este caso la presión de aire sale por ahí. Así como ocurrió en el caso específico de este vehículo donde se hizo la prueba y aparte del problema de fuga de compresión a través de los anillos, también se pudo ver que el nivel de refrigerante subió, indicándonos que también en este vehículo hay problemas de pérdida de compresión debido a que la junta de la cabeza está dañada, específicamente en el cilindro número 3. Entonces, a grandes rasgos, esas son las pruebas que podemos hacer para las fallas de encendido. Son las pruebas que generalmente se hacen. De tal manera que por ahora lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide darle like o me gusta al video si les gustó o les fue de utilidad. Con esto me ayudan muchísimo. Y pues nada más, por ahora es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.